Nutralight, especialista en deporte. Es una persona muy profesional quien nos colabora siempre con estos entrenamientos tan espectaculares de la línea de Nutralight. En este momento vamos a pasar a Betty como presentadora para que ella pueda poner su presentación el día de hoy. Al finalizar del entrenamiento, las personas que no han logrado hacer su registro de asistencia, vamos a poner nuevamente la hoja de registro. Igual me pueden seguir escribiendo a través del chat, solo a través del chat, los códigos de los que no han podido registrarse debidamente. Entonces, les agradecemos a todos por su participación. Recuerden que el registro de asistencias para el Instituto de Negocios Amway es muy importante porque podemos visualizar quiénes son las personas que aprovechan al máximo los entrenamientos virtuales. Miramos las personas, las organizaciones, las ciudades, las regiones y asimismo pues esto les sirve para el crecimiento de su negocio. Entonces, recordemos que si estamos desde tablet o celular, pueden tener variaciones de audio, sonido e imágenes, porque la herramienta Cisco Webex está diseñada principalmente para Amway, solo para tomar los entrenamientos desde computador. Entonces, esto es para que lo empecemos a difundir y en todos nuestros entrenamientos lo tengamos en cuenta. Recordemos también cerrar toda clase de navegadores o páginas que no estén en uso para que no tengan conflicto en la hora del inicio de este entrenamiento. Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle paso a Betty González, nuestra nutricionista de Amway Colombia. Bienvenida, Bettycita, y dejo ya el micrófono en tus manos. Bueno, muchas gracias, Claudita. Quiero saber si me están escuchando bien y si están viendo ya la presentación en la pantalla. Sí, perfecto. Estamos escuchándote bien. Adelante. Ok, y la presentación también ya está ahí, ¿verdad? Ya la compartí. Sí, la presentación ya la vemos. Ok, bueno. Entonces, muy buenas noches a todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a ver hoy el entrenamiento sobre Nutralight Kids, que es el multivitamínico infantil. Ustedes recuerdan que fue lanzado en Colombia, o sea, lo tenemos a partir del 10 de diciembre. Ya pues completamos un mesecito y la verdad pues nos ha ido bastante bien. Es un multivitamínico que viene a abrir las puertas con respecto a suplementar y a llenar el vacío de la alimentación de los niños a partir de los 4 años y pues vale la pena que conozcamos un poquito más de ese grupo objetivo que son los niños. Entonces, los temas a tratar hoy, básicamente nutrición, crecimiento, desarrollo y maduración. Vamos a hablar de los hábitos nutricionales en los niños y en los jóvenes. También vamos a tomar el tema de la alimentación para el crecimiento y desarrollo integral de los niños y jóvenes, el papel que juegan. Vamos a hablar un poquito de lo que es el mapeo de malnutrición y el Little Bits, que muchos ya conocen lo que es el Little Bits, pero sin embargo pues vamos a mencionar hoy su importancia dentro de todo el programa que realiza Amway. Y por último vamos a hablar del suplemento, es decir, de nuestro Nutralight Kit. Para hablar entonces de los niños tenemos que establecer también algunas definiciones y conocer un poquito más con respecto a la edad de esos niños. Recordemos que niñez es una etapa comprendida específicamente entre el momento en que nace el niño y la pubertad o la adolescencia, es decir, la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Cuando el organismo de esos niños empieza a madurar, a cambiar, aparecen algunos, cambios significativos en su organismo que los están llevando básicamente a que lleguen a una maduración, es decir, a que lleguen a la adultez. Esa etapa, que se llama la pubertad o la adolescencia, pues lógicamente está marcada por diferentes cambios, no solamente a nivel de composición corporal, de esos caracteres secundarios, sexuales secundarios, sino también de todo lo que tiene que ver con la estatura y con el peso. En la niñez, que va en esa etapa tan amplia, podemos decir que se encuentra básicamente subdividida por otras etapas. La primera etapa se llama la lactancia. Esta lactancia está comprendida entre el nacimiento y los 2 años. En esta etapa, pues lógicamente, el niño se alimenta en mayor proporción de leche materna o de leche maternizada, que son las fórmulas que se han elaborado específicamente para reemplazar la leche materna cuando la madre
no está en posibilidad de lactar a su bebé. En esa etapa de lactancia, pues lógicamente hay unos cambios acelerados a nivel del peso y de la talla. Y también en esta etapa se inicia lo que nosotros llamamos la alimentación complementaria, que más o menos se inicia a los 6 meses de edad del bebé. Nosotros vemos que en la diapositiva la lactancia aparece señalada como en un tono mucho más claro que ya cuando empezamos a ver la segunda etapa, que es la primera infancia. En esa segunda etapa, que es la primera infancia, de 2 a 6 años, ya en este momento el niño tiene unos cambios a nivel específicamente de su alimentación, se instauran algunos hábitos y nosotros a nivel de Nutralife sugerimos el suplemento dietario, pero a partir de los 4 años. Entonces, si tuviéramos como esa clasificación de la primera infancia y digamos, dividida entre 1 y 2 años, en 1 y 4 años y de 4 a 6 años, vamos a establecer que el suplemento multivitamínico Kids lo empezamos a suministrar a los niños a partir de los 4 años, es decir, a partir de esa subetapa que tiene la niñez. Luego aparece la segunda infancia, que es a partir de 6 años hasta la pubertad, en esa etapa donde la curva de crecimiento se acentúa y también se ve reflejado un aumento de peso total. ¿Cómo hacemos entonces nosotros para saber si esos niños tienen un buen o adecuado estado de nutrición y de salud enfocado principalmente a sus cambios corporales? En primera instancia tenemos que conocer que se hace una vigilancia de crecimiento y desarrollo en los niños. Para esto específicamente se tienen que tener en cuenta tablas de peso, tablas de estatura y la relación de índice de masa corporal, es decir, la relación de peso directamente con la talla. Por otro lado, entonces también es importante que sepan que estamos manejando datos de peso como tal relacionados con la edad y datos de talla relacionados con la edad. Por lo tanto, siempre cualquier cambio que tengan los niños se relaciona directamente con los meses y con los años que ellos tengan para la edad en la que se encuentran. Ahora, desde el punto de vista como tal, estas curvas nos van a permitir saber si el niño se está desarrollando de una forma adecuada y se está creciendo de una forma adecuada. Por lo tanto, cuando aprendemos a manejar cada una de estas tablas y la relación del peso y la talla, es decir, del índice de masa corporal con respecto a la que es la tabla de la parte inferior, pues así vamos a saber si realmente está creciendo de una forma armónica, es decir, un crecimiento que llaman específicamente eutrófico. Ahora, por otro lado, quiero que conozcan que las tablas azules son las tablas de la Organización Mundial de la Salud diseñadas especialmente para niños. Las tablas rosadas, también de la Organización Mundial de la Salud, elaboradas para niñas, y las otras, digamos la del índice de masa corporal, también viene en colores azules y en colores rosados. Además de eso, por otro lado, estas tablas tienen unos rangos de edad. Existen las tablas para menores de 5 años o para menores de 2 años y otras que van en ese rango de 2 a 5 años o de 5 hasta 18 años. Entonces, tenemos que saber qué son los referentes que vamos a utilizar para saber qué también se está creciendo, qué también está desarrollándose este niño. Los cambios en peso y estatura, entonces, tienen que ver directamente con las siguientes circunstancias. Después de que el niño nace, en las primeras semanas pierde entre el 5 y el 10% de su peso. ¿Esto por qué sucede? Siempre se habla del costo que tiene para el organismo del bebé la independencia, la autonomía. En el momento que nace ya empieza a tener una autonomía en cuanto a su circulación, parte de su metabolismo, la parte respiratoria. Quiere decir que esa autonomía tiene un costo metabólico, un gasto de calorías adicionales y el organismo del bebé, de acuerdo con su consumo calórico, no alcanza a suplirlo, entonces tiene que prácticamente autogastarlo de su composición corporal. Luego decimos que más o menos a los 6 meses duplica el peso, que al primer año triplica el peso, es decir, ha tenido una ganancia aproximadamente de unos 25 centímetros.
Después de 2 años, o sea, más o menos ha ganado unos 6 centímetros por año, y a los 4 años duplica la estatura. A los 10 años, el peso es 4 veces lo que tuvo cuando nació. Y en cuanto a la estatura, aumenta entre 7 y 13 centímetros por año. ¿De qué depende ese promedio de aumento de estatura? Depende específicamente de algunas condiciones puntuales como son el niño que está en la etapa de crecimiento acelerado muy temprano, es decir, los maduradores tempranos, pues van a ganar mayor cantidad de centímetros, digamos, en esas edades, pero el terminar ese crecimiento acelerado llega a ser también de forma más prematura. Muchísimas veces los maduradores tempranos no alcanzan a llegar a una estatura esperada, digamos, de niños de la misma edad que son maduradores tardíos. Si nosotros vemos, entonces la relación de peso y estatura es muy importante para saber cómo está creciendo y desarrollándose el niño. Nosotros lo mencionamos aquí ¿por qué razón? Específicamente porque la necesidad de calorías y de nutrientes se da de acuerdo con la cantidad de kilos y de centímetros que tiene el niño, es decir, de acuerdo con su volumen corporal. No es lo mismo un niño de 1 año que pesa cerca de 9 kilos a un niño de 4 años que puede pesar cerca de 16 kilos y medir 101 centímetros. Entonces, como la cantidad de calorías se da de acuerdo con eso, por eso es que el suplemento multivitamínico Kids, los científicos, después de muchas investigaciones, lo han establecido para darlo a los niños a partir de los 4 años. Los hábitos nutricionales inadecuados marcan una pauta principal para saber si el niño va a crecer, va a tener un buen estado de salud, un buen estado de nutrición. Entonces podemos saber que existen algunos hábitos inadecuados, como el bajo consumo de agua, excesivo consumo de calorías vacías, principalmente expensas de azúcares, es decir, de carbohidratos simples, un desorden total a nivel de los horarios de comida. Vemos ya que hoy en día a veces los niños no desayunan o no consumen su refrigerio de mañana o tarde, o a veces no cenan. Estos son hábitos inadecuados que llevan a que los niños no estén consumiendo la cantidad de calorías y de nutrientes que necesita para crecer. Es decir, para formar ese cuerpo que está en constante evolución, en constante, digamos, anabolismo o formación de tejidos. Por otro lado, también encontramos el hábito de los niños que consumen exagerada cantidad de calorías vacías a expensas de comidas rápidas. Entonces, ¿qué sucede? El problema grave es que muchas de esas comidas rápidas pues tienen alto contenido de preservantes, alto contenido por el otro lado de sustancias grasas y también vemos que son productos que en un momento dado van a aportar mayor cantidad de calorías de lo que el niño requiere. El muy bajo consumo de frutas y vegetales. Digamos, en este momento, infortunadamente, nosotros podemos decir que el faltante es tan grande que se puede mencionar que inclusive hay niños que nunca prueban vegetales en su alimentación diaria y niños que el consumo de frutas es demasiado bajo. Estos hábitos alimentarios, infortunadamente, se han implementado a partir de los 6 meses y muchos son copiados de los adultos, son copiados de las personas que comparten los momentos de comida con los niños. Entonces, por eso es algo tan importante saber que la educación nutricional empieza en casa y que somos nosotros los primeros referentes que tiene el niño para poder adquirir hábitos adecuados. Por lo tanto, un llamado de atención a los adultos para que hagamos énfasis en que tenemos que cambiar nuestros hábitos, ser conscientes de mejorarlos día a día para que podamos establecer específicamente unos buenos patrones de alimentación para nuestros hijos. Otra cosa importante tiene que ver con un aspecto que es el tomar de una forma irracional los alimentos como castigo o como premio. Los alimentos nunca se deben manejar como un premio con castigo. ¿Por qué razón? Porque esto puede llevar a que el niño tome esos alimentos y termine rechazándolos o termine dándoles una connotación que no tiene. Si nosotros queremos evitar trastornos de la alimentación, problemas a nivel nutricional, tenemos que manejar este concepto.
Los alimentos tipo dulces se pueden dar como postres, pero nunca como premios, como complementación de una comida balanceada, donde necesitamos dar unas calorías que de repente al niño le pueden servir, y principalmente esas calorías, digamos, agradables, donde el niño pues tiene la posibilidad de degustar esos alimentos y de disfrutarlos. ¿Qué pasa con las situaciones de malnutrición? Aquí vale la pena que recordemos que la malnutrición es un mal estado de nutrición, un inadecuado estado de nutrición. Se puede presentar tanto porque hay exceso o déficit de diferentes circunstancias. Ejemplo, si hablamos del peso, cuando hay exceso de peso, es decir, sobrepeso u obesidad, pues lógicamente hay una situación de malnutrición. Cuando hay déficit, es decir, bajo peso o desnutrición, pues también aquí vamos a ver una circunstancia muy crítica a nivel del estado de nutrición. También podemos ver situaciones como la alteración en el aumento de la talla del niño, es decir, niños que no crecen a la velocidad que deben crecer porque no les alcanza la cantidad de nutrientes. Otros aspectos tienen que ver con aquellas circunstancias donde el niño puede manejar variables antropométricas normales, pero déficit de nutrientes. Ejemplo, un peso y una estatura normal, pero un déficit a nivel de micronutrientes como el hierro, que es un mineral, como el calcio, como la vitamina C, como la vitamina D. Y esto también implica una situación de malnutrición. Otros aspectos que tienen que ver con ese estado general de malnutrición de los niños, se puede tener algunas manifestaciones. Ejemplo, el niño apático, el niño que realmente no le agrada realizar sus actividades académicas, sus actividades recreativas o sus actividades deportivas. El niño irascible, el niño con un estado de ánimo todo el tiempo inadecuado, que no tolera nada, puede ser en circunstancias, se puede presentar en circunstancias de un déficit o de un estado de malnutrición. El niño con sueño excesivo, el niño cansado que llega a estudiar y todo el tiempo permanece con sueño, o aquel niño que manifiesta en forma permanente situaciones de deshidratación, o sea que no está consumiendo la cantidad de líquidos que necesita para todo el funcionamiento de su organismo. Entonces decimos que las bases de crecer adecuadamente, armónicamente, de desarrollar ese organismo y de madurarlo, es decir, de llegar a su óptimo nivel de funcionamiento, tiene que ver con algunas características. La primera que mencionamos y que va también de la mano con todas las premisas y pilares de Nutralife está relacionada directamente con el adecuado sueño. Es decir, el niño tiene que dormir cantidades adecuadas a nivel de las horas nocturnas, donde va a haber una recuperación, una reparación a nivel de cada una de las células, también formación de nuevas células, de nuevos tejidos. ¿Por qué? Es una parte que se maneja a nivel biológico con el ritmo circadiano, es decir, con ese reloj biológico, donde la participación de las hormonas aquí se activa de una forma, digamos, biológica controlada. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la alimentación, una alimentación completa, una alimentación balanceada, que incluya todos y cada uno de los grupos de alimentos, para que garanticemos en general el excelente aporte de esos nutrientes y de esa parte energética que está requiriendo el niño. El consumo adecuado de líquidos, principalmente a expensas de agua. Entonces tenemos que tener en cuenta la cantidad de líquidos totales que consume el niño, qué cantidad, digamos, tiene que ver específicamente con agua y qué cantidad tiene que ver con otros alimentos como los jugos, como otras bebidas que están en los alimentos, las sopas y en general otras bebidas. La parte de la recreación activa es un punto bastante crítico en las, digamos, en las condiciones actuales de vida de los niños, porque cada vez la recreación es menos activa, es más frente a pantallas, es decir, a pantallas de televisión, a las pantallas del computador, del celular, del iPad, es decir, frente a dispositivos donde la actividad física del niño cada vez es menor, y esto hace que lógicamente sus condiciones corporales se vean afectadas, mayor tendencia a la inactividad y todos los efectos que puede llegar a tener estas circunstancias. Y también un aspecto importante, la realización del ejercicio, donde el niño pueda aprender algunas técnicas, algunas condiciones, algunos requisitos de algunos deportes, donde él pueda llegar a participar, no necesariamente para el alto rendimiento, pero sí para aprender aquellas condiciones especiales
de las actividades deportivas programadas y de esa forma pues mejorar también todo lo que tiene que ver con su composición corporal. En esta etapa se dice que el niño simplemente está de conocimiento, está en etapa de aprendizaje y lógicamente puede darse el caso de que no tenga un gusto particular por un deporte, sino que él pueda ir pasando por diferentes deportes para tener ese conocimiento y para poder degustar, podríamos decir, cada una de esas modalidades hasta que llega un momento en que puede definir si hay alguna en especial que le guste más y que pueda practicar. Los y jóvenes entonces en general son igual que los adultos, o sea, los niños necesitan todos los nutrientes, tanto macro como micronutrientes, es decir, necesitan proteínas, grasas, carbohidratos, fibra, micronutrientes como vitaminas, minerales y fitonutrientes. Entonces todos van a permitir, como les decía anteriormente, que ese niño en todas sus variables, a nivel intelectual, a nivel físico, a nivel emocional, sea un niño totalmente maduro y que se haya desarrollado de una forma adecuada. Empezamos a hablar entonces, después de haber visto la parte de las características de los niños y de la importancia en general de la alimentación y de otros hábitos de vida, vamos a hablar de micronutrientes como las vitaminas. Dentro de los micronutrientes recordemos que están vitaminas, minerales y fitonutrientes o fitoquímicos. Las vitaminas, entonces, son nutrientes que son esenciales para la vida, que quiere decir que nosotros requerimos esas vitaminas para poder tener un adecuado estado de salud y un adecuado estado nutricional. El metabolismo de cada célula depende del aporte de muchas vitaminas. Si nosotros miramos, algunas cumplen función a nivel antioxidante, como el caso de la vitamina A, de la vitamina E, otras ayudan en el metabolismo energético. Por lo tanto, decimos que el buen funcionamiento del organismo depende de muchas de esas vitaminas. También todo lo que tiene que ver con crecimiento y desarrollo a nivel de células, de tejidos y en general de nuestro organismo. Las características de las vitaminas. Entonces recordemos que son 13 vitaminas que cada una cumple una función importante dentro del organismo, que las cantidades que el organismo utiliza son mínimas, son pequeñas cantidades, es decir, miramos si es a nivel de miligramos o de microgramos o unidades internacionales, que la mayoría, es decir, nosotros podemos decir que la mayoría de las vitaminas no las produce el ser humano, nosotros no tenemos la posibilidad de producirlas, pero sí hay unas excepciones. Dentro de esas excepciones está, en primera instancia, la vitamina D, que nosotros la podemos sintetizar a partir del sol, pero también a partir del colesterol, que es una grasa corporal. Por otro lado, también la niacina, que es la vitamina B3. La vitamina B3 nosotros la podemos sintetizar o formar a partir de un aminoácido que se llama el triptófano. Y también es importante que tengan referencia que la vitamina K nosotros la formamos en nuestro intestino a partir de la flora intestinal. Nos ayuda a sintetizar esa vitamina K. Por lo tanto, las otras vitaminas que no tiene el organismo posibilidad de producir o de sintetizar, la debemos obtener principalmente de los alimentos, es decir, de todo lo que son los nutrientes, de todo lo que son esas sustancias nutritivas. ¿Por qué razón? Porque es la única forma como nosotros podemos llegar a mantener un equilibrio a nivel nutricional. Si nosotros en algún momento nuestra alimentación es muy baja en calorías y nutrientes, debemos de todas formas buscar soluciones y tener alternativas. Por un lado, mejorar hábitos, pero también por el otro lado, tener en cuenta llenar el vacío de lo que nos falta. Algo muy importante que tenemos que tener y manejar, que a veces no se tiene, digamos, muy claro, es saber que las vitaminas no nos aportan calorías. Nosotros podemos consumir cualquier cantidad de vitaminas y nunca se van a transformar en energía, ni de almacenamiento, ni en energía térmica, ni grasa, nada de eso. Por lo tanto, las vitaminas son 0 calorías, no nos aportan nada de calorías como tal. ¿Qué problemas encontramos relacionados con las vitaminas? Cuando hay una carencia total de una o varias vitaminas se llama avitaminosis. Generalmente eso es cuando la alimentación es totalmente inadecuada, cuando el niño carece totalmente de calorías y nutrientes. Hipoavitaminosis es cuando hay una carencia parcial, o sea, el niño cuenta
con algunas vitaminas en su alimentación, pero no la cantidad no es la adecuada. Esto sucede en aquellas alimentaciones parcialmente inadecuadas donde el niño come, pero a veces no come lo que realmente requiere. Y hay una otra circunstancia relacionada con las vitaminas que se llama hipervitaminosis, que es exceso por acumulación de una o varias vitaminas. Generalmente, si el niño maneja una alimentación normal, pues no es común. O sea, es muy difícil que se presente este tipo de circunstancias en la infancia. La clasificación de las vitaminas, entonces, según la solubilidad, cuando son solubles en agua, entonces se llaman hidrosolubles, y las que son solubles en grasa se llaman liposolubles. Dentro de las hidrosolubles pues está todo lo que es el complejo B y la vitamina C. Dentro de las liposolubles tenemos la vitamina A, D, E y la vitamina K. Ahora, ¿qué diferencias entonces existen entre unas y otras? Ya sabemos que hidrosolubles, solubles en agua, liposolubles, solubles en grasa. Además de eso, las liposolubles están presentes en alimentos que contienen grasa. Es decir, por ejemplo, en la crema de leche, en la parte grasa de la leche, en las margarinas, ahí encontramos vitaminas liposolubles. Las hidrosolubles, entonces, recordemos que se eliminan por orina, que no se almacenan en el organismo, pero que nunca se deben consumir en exceso. ¿Por qué razón? Porque pueden actuar como bloqueadores o como antagonistas de otros nutrientes. Las hidrosolubles son sensibles a muchos factores externos. Por ejemplo, las temperaturas extremas, tanto el exceso de calor o de frío, la luz, el pH, que las puede oxidar o dañar, el almacenamiento prolongado y la radiación. Hay que tener mucho cuidado con respecto a factores importantes como la cocción o la manipulación de los alimentos fuentes de vitaminas hidrosolubles. En cuanto a las vitaminas liposolubles, les recuerdo también que se almacenan en la grasa del cuerpo y que si se consumen en exceso pueden convertirse en sustancias tóxicas, principalmente para el hígado. Entonces, aquí en estas particularidades, nosotros tenemos que evitar manejar excesos de vitaminas. Principalmente se pretende que el consumo de vitaminas sea adecuado o balanceado, de acuerdo, por un lado, como les decía, a el peso y la talla de las personas, pero también por el otro lado, al consumo calórico total. Hablemos entonces de las hidrosolubles. Tenemos aquí el complejo B. Dentro de las funciones del complejo B, principalmente para los seres humanos, y lo enfocamos a los niños, estamos hablando de crecimiento y desarrollo. Entonces son vitaminas muy importantes para que los niños logren aumentar su masa corporal, también para que mantengan una piel sana. Juegan un papel importante en la producción de ciertas hormonas y enzimas, en la formación de los glóbulos rojos. También recuerden que ellas ayudan a que los carbohidratos, las proteínas y grasas se metabolicen, es decir, permite que ellos realmente cumplan con su función. Y por el otro lado, son algunos de los nutrientes importantes para el funcionamiento del sistema nervioso y del aparato digestivo. Las fuentes son muchas. Encontramos a nivel de fuentes de proteína como carnes magras, nueces y semillas, también huevos. A nivel de alimentos, fuentes de vitaminas y minerales, digamos, vegetales, como es el caso de las hortalizas verdes. También los encontramos en aquellos alimentos que en algunas veces los clasificamos como fuentes de energía, es decir, en algunos carbohidratos como cereales integrales. También recordemos que como se encuentran todos y cada uno de estos alimentos, ¿de qué depende que se mantenga la cantidad de vitaminas hidrosolubles en ellos? De la manipulación, de la preparación que nosotros tengamos de esos alimentos. Otra vitamina hidrosoluble es la vitamina C. Recordemos que es vital para todo lo que es la síntesis de colágeno, es decir, interviene en la formación de esa proteína que ayuda a la elasticidad de los tejidos, a todo lo que es la composición y estructura de muchos tejidos. Interviene esta vitamina C, por lo tanto, en lo que es crecimiento, desarrollo y mantenimiento celular y de tejidos. Muy importante el papel que juega la vitamina C en la absorción del hierro. Y
en el refuerzo del sistema inmune, además como su acción antioxidante, defendernos de los radicales libres. ¿Cuáles son las fuentes principales a nivel de estas vitaminas hidrosolubles? Recordemos que la vitamina C es uno de los nutrientes más importantes en frutas cítricas, es decir, aquellos de la familia de la naranja, de la mandarina, del limón, de la lima, de la toronja. Otras frutas que a veces no sabemos que contienen alto contenido de vitamina C son el melón, las fresas y la guayaba, y lógicamente la cereza acerola que tanto conocemos. Y dentro de algunos vegetales frescos, como por ejemplo el pimentón rojo, las coles de Bruselas, el brócoli y los tomates. Ahora, en cuanto a las vitaminas liposolubles, hablemos un poquito de la vitamina A. Nos ayuda a manejar todo lo que es piel sana, todo el funcionamiento a nivel celular, también nos ayuda a mantener huesos y dientes fuertes y tiene una función muy importante a nivel de la salud visual y cómo ayudarnos en la parte de resistencia a infecciones. Es importante que recordemos que la vitamina A solo se encuentra en alimentos de origen animal. Ojo, solo en alimentos de origen animal, porque a veces confundimos los carotenos con la vitamina A. Entonces, en el caso de estas fuentes, sabemos que están en el hígado, en vísceras en general, en la yema de huevo, en leches, en la carne, en queso, mantequilla, en el aceite de hígado de pescado y también en la crema de leche. En cuanto a la vitamina D, su mayor función a nivel del hueso, es decir, el paso de calcio a nivel de los huesos lo ayuda la vitamina D. También participa en crecimiento y maduración celular y fortalece el sistema de defensas. Dentro de las fuentes, pues sabemos que encontramos vitamina D en muchos lácteos como queso, mantequilla, margarina y crema de leche. También en pescados, en ostras y en cereales. Y una de las fuentes más importantes de vitamina D es el sol. Entonces recordemos que en algunas zonas donde permanecen mucho tiempo sin sol o personas que no están expuestas al sol pueden llegar a presentar deficiencia de vitamina D. La vitamina E, entonces su papel importantísimo a nivel del mantenimiento de la estructura endotelial de las arterias, también de refuerzo del sistema nervioso, el funcionamiento a nivel de los glóbulos rojos, la formación de esos glóbulos rojos, en general toda la acción antioxidante y la protección que nos da frente a los contaminantes a nivel externo. Las fuentes de vitamina E, entonces ya sabemos que están asociados principalmente a los aceites vegetales, a productos derivados de esos aceites vegetales, a hortalizas de hojas verdes, también a semillas, nueces, aceitunas. En el germen de trigo y en el maíz podemos encontrar también vitamina E. Y la vitamina K, la última vitamina liposoluble que vamos a ver hoy, entonces tiene que ver específicamente con la coagulación sanguínea y también con la formación de hueso en el organismo. Dentro de las fuentes que nosotros más conocemos de vitamina K, tenemos hortalizas verdes, también semillas de soya, frutos como el aguacate, el kiwi, el banano, también en productos como la carne, la leche de vaca y en algunos cereales. Una vez terminamos de ver las vitaminas, vamos a mencionar los minerales. Repasando específicamente y recordando que existen lo que se conocen 23 minerales importantes para nuestro organismo. Ellos no son producidos por el organismo, no los produce, no los sintetiza. Y todos son esenciales. Se deben obtener lógicamente de medios externos como la alimentación, la respiración y los suplementos dietarios. Los minerales se clasifican en macro y en microminerales. Decimos que los macros son aquellos que están en mayor cantidad, por encima de 100 miligramos en el organismo, como el caso particular del calcio. Recordemos que está en los huesos, en los dientes y en muchas estructuras. También el papel que juega el fósforo y el potasio. Dentro de los microminerales, entonces, están en unas cantidades menores, muy pequeñas dentro del organismo, pero no quiere decir menos importantes. Son muy importantes y aquí encontramos el hierro, el yodo, el flúor, el cobalto, el zinc y el molibdeno. Todos estos microminerales
que vienen a intervenir de una forma directa en el metabolismo, es decir, en todo lo que es la fisiología a nivel celular. Las funciones de estos microminerales son muchas, son una gran variedad, pero vamos a definir prácticamente 3 funciones que pueden ser como las generales para poder saber la importancia de los minerales en nuestro organismo. La primera función se llama la plástica, es decir, la deformadora o constructora en general de muchas acciones o de muchas estructuras corporales o de muchas sustancias químicas del organismo. Es el caso particular, entonces, cuando forma parte del esqueleto. Aquí hablamos específicamente del papel que juega el calcio, minerales también como el flúor, el fósforo y el magnesio. Otro papel a nivel plástico es el que juega o en el que participa el hierro. Ya sabemos que es un mineral esencial para formar la hemoglobina y que la hemoglobina nos ayuda a transportar no solamente nutrientes, sino también la parte de oxígeno a cada una de las células. La reguladora tiene que ver entonces específicamente como formar parte de ciertas hormonas o de ciertas funciones metabólicas. Vamos a poner un ejemplo puntual y es el caso del yodo, la influencia que tiene directamente el yodo en la participación de las hormonas tiroideas para que el funcionamiento de la tiroides se cumpla de una forma adecuada y armónica. Y la tercera función tiene que ver con el transporte. Es decir, cuando uno o varios minerales permiten o facilitan el transporte a través, por ejemplo, en el caso de la membrana celular, ¿de qué? De los mismos minerales, es decir, del sodio y del potasio, pero también del agua. Entonces es ese equilibrio electrolítico en el que juega un papel muy importante los minerales. Las fuentes, entonces, simplemente para que nosotros repasemos, recordemos que el calcio lo encontramos en lácteos y derivados, en sardinas, en pescados como las sardinas, el salmón y las almejas, y también en vegetales de hojas verdes oscuras como las coles y el brócoli. El hierro principalmente en carnes rojas y vísceras, en leguminosas como el frijol, el garbanzo, la lenteja, y en hortalizas verdes como el caso particular de las espinacas, de los tallos y las acelgas. Ahora, el zinc principalmente pescados, también en mariscos, en ostras, en habas y nueces y en aves de corral, es decir, en gallina o en pollos. El yodo, recordemos que viene principalmente como parte de la sal marina, también forma parte de la sal yodada, es decir, de la sal que nosotros consumimos en forma regular. Siempre les recuerdo que el yodar la sal fue una política de salud pública específicamente para disminuir el riesgo de presentar alteraciones a nivel de la tiroides, es decir, por deficiencia de yodo. También encontramos el yodo en pescados y en vegetales como los champiñones, rábanos, ajos, cebollas y también en las algas marinas. Ahora, una vez terminamos de ver vitaminas y minerales, vamos a hablar de los fitonutrientes. Como un repaso, porque de esto muchos de los empresarios han oído hablar y permanentemente nosotros estamos haciendo énfasis, recordemos que nosotros dentro de nuestros suplementos dietarios, uno de las fortalezas con las que contamos es contar con esos fitonutrientes. ¿De dónde obtenemos nosotros los fitonutrientes? En general, los fitonutrientes para el ser humano están presentes principalmente en las plantas. ¿Por qué quiere decir? Son fito, viene de las plantas, y nutrientes, sustancia que viene a complementar las funciones del organismo. Entonces, ¿qué pasa con esos fitoquímicos o fitonutrientes? Son sustancias naturales y protectoras producidas por las plantas que van a ayudar a dar color, olor y sabor a cualquiera de esas, digamos, de esas estructuras donde ellas estén presentes, ya sean frutos, ya sean hortalizas, ya sean verduras, inclusive en flores. Entonces, ¿qué pasa con esto? El organismo necesita consumir alimentos diariamente que aporten una gran variedad de fitonutrientes. En Nutralight los hemos clasificado en 5 grupos: los blancos, los amarillos, los verdes, los rojos y los morados. Entonces recordamos específicamente el color, el nutriente que aporta en mayor proporción, no es el único, porque si a nosotros nos dicen, nos hablan específicamente de esos fitonutrientes, sabemos que una sola planta puede llegar a tener hasta 50 fitonutrientes. Simplemente vamos a identificar según el color. Entonces amarillo, naranja,
fitonutrientes importantes como beta-caroteno, alfa-caroteno, criptosantina, esperidina y todos los alimentos vegetales a partir de esos colores verdes y amarillos y naranjas intensos, como mandarina, maracuyá, zanahoria, duraznos. En cuanto a los verdes, entonces dentro de esos fitonutrientes, digamos, representativos, pues tenemos la luteína, el isotiocianato y la epigalocatequina. ¿Qué pasa con eso? Está presente entonces en alimentos como el té verde, como las espinacas, es decir, todas las hortalizas verdes, también en algunos otros alimentos como el té negro, como los garbanzos, y en algunas plantas como la caléndula. El siguiente grupo nos habla de los rojos, donde los fitonutrientes importantes son el licopeno y el ácido elágico, y de los alimentos que se presentan acá, entonces tenemos la fresa, el pimentón, el tomate, las ciruelas, la guayaba. En los azules y violetas, que nos aportan principalmente antocianidinas, el resveratrol y la quercetina, tenemos uvas, arándanos, moras, repollo morado, berenjena y ciruelas. Y de los blancos, entonces recordemos que nos aportan alicina y quercetina. Y aquí, dentro de estos, encontramos las cebollas, ajos, el banano, las peras, champiñones y el repollo. Ahora, si queremos recordar un poquito las funciones en general, entonces recordemos que podemos asociar los rojos al corazón, los blancos a los huesos, músculos y articulaciones, los amarillos y naranjas a los ojos y al apoyo inmunológico, los morados, azules o violetas a la función cerebral, los verdes principalmente a todo lo que es la energía y a mejorar o optimizar el metabolismo, principalmente la función a nivel del ADN. Entonces, recordemos que los niños también deben consumir la variedad de esos colores, es decir, una gran cantidad de fitonutrientes o fitoquímicos dentro de su alimentación. Por lo tanto, su alimentación debe ser completa en calorías y nutrientes, equilibrada en las cantidades de cada una de esas sustancias que se consumen, suficiente de acuerdo con su peso, con su nivel de estatura, con su edad y adecuada específicamente para las condiciones del niño. Esto nos va a permitir garantizar lógicamente lo que ya hemos hablado, crecimiento, desarrollo y maduración y prevenir trastornos y enfermedades, es decir, disminuir el riesgo de presentar cualquiera de esas circunstancias. En este estudio, en esta encuesta nacional de salud y nutrición realizada entre el año 2003 y 2010 en Estados Unidos, principalmente se evaluó el consumo de frutas y vegetales en los niños, específicamente entre 2 y 18 años. ¿Qué pasó? En ese lapso de tiempo, que más o menos son 7 años, se encontró que hubo un leve aumento entre la porción de fruta que consumían los niños y bajó el consumo de jugos de frutas. Esto se evidenció ¿por qué razón? Se evidenció en forma particular porque muchos de los chicos empiezan a no tomar bebidas nutritivas como jugos y a consumir mayor cantidad de calorías vacías, expensas de gaseosas y de refrescos. Si ustedes miran, la cantidad de fruta que deben consumir los niños está en la línea punteada. Encontramos que hay un déficit. Si hablamos, ese déficit podría establecerse más o menos entre 200 y 400 gramos, es decir, un déficit bastante marcado. A nivel de las vegetales, en ese lapso, permanecieron más bien estables, quiere decir que no hubo aumento. Por lo menos en el anterior grupo, en el de frutas, algo aumentó el consumo, en los vegetales no. En los vegetales se mantuvo totalmente estable. En los vegetales el déficit también es bastante grande, es decir, hay una brecha entre lo que se consume y lo que se debe consumir y por lo tanto esto lleva, como les decía anteriormente, a un déficit marcado a nivel de vitaminas, de minerales y de fitonutrientes en general. Quiero hablarles entonces lo que es el estudio del mapeo de malnutrición. ¿Por qué se menciona esto? Porque nosotros formamos parte como ANWE de este estudio que es a nivel global, que es a nivel mundial. Es muy importante y que va a tener repercusión una vez sea publicado. Entonces, ¿qué es este estudio de mapeo de malnutrición? Quiero que sepan que es una representación digital, es decir, de determinar específicamente en 30 países de ingresos bajos, medios y altos, cómo es digamos, la incidencia de malnutrición, tanto por déficit como por exceso. Una vez se hace o se determina eso, entonces
lógicamente se establece esa representación a nivel digital. ¿Quién desarrolló este mapeo? El desarrollo de este programa está a cargo de la Alianza Mundial para una Mejor Nutrición, que se llama GAIN. Nosotros hemos participado como una de las 100 empresas con el apoyo financiero de este proyecto. La meta del proyecto, pues básicamente es despertar conciencia de todo lo que tiene que ver con la malnutrición y específicamente, tener el trabajo directo con líderes, con políticos, con personas a nivel gerencial de negocios, de salud, para que se puedan implementar finalmente soluciones. ¿Por qué es tan importante este proyecto? Porque este proyecto está mostrando la realidad que implica el presentar las dos circunstancias críticas a nivel nutricional, es decir, la doble carga de la desnutrición y el sobrepeso en la población en general. Poblaciones que con escasos recursos económicos y sin embargo presentan problemas de desnutrición, pero también problemas de sobrepeso o obesidad. ¿De dónde proviene la información? La información a nivel local, pues lógicamente de los entes gubernamentales, son datos nacionales que después básicamente son respaldados por la OMS y por la UNICEF, pero que además de eso también necesitan pues lógicamente ser recopilados por estas entidades y llevados finalmente al reporte mundial de nutrición. ¿Cuándo se integró Amway a este proyecto? En el año 2014. Somos parte de ese grupo de más de 100 empresas comprometidas ¿con qué? Con mejorar la salud a nivel mundial. Y además de eso, nosotros tenemos una gran ventaja y es que ya manejamos la experiencia del proyecto Little Bits, que básicamente está trabajando con poblaciones vulnerables que manejan circunstancias críticas a nivel de desnutrición, o sea, esas poblaciones infantiles desnutridas. Ahora, entonces quiero recordarles que Nutrilite Kids viene también a manejar todos esos conceptos de malnutrición, principalmente malnutrición por deficiencia de vitaminas y minerales, a llenar ese vacío, a complementar la alimentación de sus niños. Entonces recordemos que Little Bits cuenta con 12 vitaminas, 7 minerales y 5 concentrados. A nivel, digamos, de las vitaminas, entonces recordemos que de las 12 vitaminas tenemos vitaminas del complejo B, vitamina C, que son vitaminas hidrosolubles. De las vitaminas liposolubles tenemos vitamina A, vitamina D y vitamina E. Entonces, tener en cuenta que tenemos un registro sanitario, que ese registro sanitario fue expedido por el INVIMA en el año 2015, que es un suplemento dietario, que no es un medicamento y que nunca va a reemplazar una alimentación equilibrada. El contenido de 7 minerales, donde tenemos específicamente calcio, hierro, magnesio, fósforo, cobre, yodo y zinc. Y además 5 concentrados. Encontramos la cereza acerola, el maracuyá, la piña, la guayaba y el marañón, que son frutos tropicales que van a aportar una gran variedad de fitonutrientes o fitoquímicos. Las instrucciones de uso, entonces recordemos que es una tableta masticable diaria para niños mayores de 4 años. Recordemos también que el contenido son 30 tabletas, que si en algún momento encontramos circunstancias especiales en los niños debemos consultar con el pediatra, que vienen en forma de tabletas masticables con sabor a frutas, son tabletas redondas masticables y no podemos olvidar el contenido nutricional. Ahora, en cuanto a la información de mercado, recordemos que hay unas cifras estimadas de ventas en el primer mes, pues el objetivo es que hayamos vendido 30,000 unidades, en el segundo mes completar las 17,000, en los siguientes meses un promedio de 14,000 unidades. Recordemos el SKU, que es el 100267, el precio masivo a 24,900, y recordemos que los puntos son 5.88 puntos que nos va a aportar el Nutrilite Kids. Estos materiales digitales e impresos ustedes los van a encontrar a nivel específicamente como su nombre lo dice, a nivel de la página, y también los pueden encontrar impresos para que ustedes conozcan un poquito más y puedan hacer la promoción
a nivel del suplemento multivitamínico Kids. Entonces tengan en cuenta que se hace énfasis en los concentrados de frutas tropicales con fitonutrientes y que pues es uno de los suplementos dietarios que viene a complementar el abanico de suplementos y complementos nutricionales y productos en general de Nutrilite. Entonces es muy importante que lo conozcan, que empiecen a suministrarlo a sus hijos para ayudar en el aporte de vitaminas y minerales y para mantener un buen estado de salud y disminuir el riesgo de ciertas condiciones de salud que pueden afectar a los niños a partir de los 4 años. Entonces, muchísimas gracias y quisiera escuchar si tienen alguna pregunta en especial. Bueno, Betisita, muchas gracias primero que todo por la información tan valiosa. En este momento vamos a decirle a todos nuestros empresarios conectados que las preguntas las escribamos solo a través del chat para mirarlas de manera más fácil. En la parte superior hay una burbujita donde dice chat, ahí pueden desplegar y escribir. Adicional a esto, les quiero recordar que ya tenemos nuevamente en la pantalla el registro de asistencia. Veo muchas personas que se conectaron después del inicio del entrenamiento. En este momento les agradezco y los invito para que escriban su nombre completo, seleccionen el ítem de empresario y escriban su código de empresario empezando por 190. Al finalizar vamos a dar a almacenar en asistencias. Aquí hay una pregunta muy interesante, Betisita, y es sobre la combinación y el consumo del multivitamínico Kids con la acerola C masticable para niños. Entonces sería una pregunta muy valiosa para todos los empresarios. Sí, en este momento la sugerencia básicamente es que si el niño está consumiendo el multivitamínico Kids, no necesitaría hacer una suplementación a nivel de la acerola C masticable, solamente en aquellas circunstancias en que necesitamos de pronto reforzar las defensas o situaciones donde vemos que algunas condiciones particulares del niño se están viendo alteradas. Digamos que esté presentando algunas circunstancias, por ejemplo, gripas a repetición, ahí podemos reforzar con la acerola masticable. Pero recordemos que el multivitamínico Kids pues es completo porque además nos aporta no solamente vitamina C, sino otras vitaminas a nivel de hidrosoluble como el complejo B, la vitamina A, el concentrado de los 5 concentrados de frutas y además de eso los 7 minerales. No sé si se escuchó la respuesta.